Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Ustedes saben que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41, eso es en Star Cable de Santiago de los Caballeros, pero también en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras redes y plataformas, incluyendo Instagram. Hoy tenemos el placer de conversar con el economista Pavel Isa Contreras, un reconocido académico investigador, para que nos eche luz sobre lo que puede derivarse del efecto de esta pandemia en la economía y los pasos recomendados para los países y podemos decir que para las empresas o los individuos. Vamos a ver, bienvenido Pavel. Gracias, Gustavo, por tenerme contigo hoy. Bien, bueno, en un país como República Dominicana, Pavel, ¿qué tanto puede esta situación económica derivada de la pandemia afectarnos en términos de crecimiento por un lado y quizás de efecto microeconómico en sectores? Yo pienso que el efecto va a ser muy fuerte, está siendo muy fuerte y va a continuar siendo muy severo. Lo que ha pasado es que para contener la epidemia, los estados han ordenado el cierre de las actividades económicas porque frente a lo desconocido, es decir, una epidemia silenciosa de una rápida propagación, a pesar de que el número de muertes y de casos graves es bajo, la potencial de propagación es tan alto que bueno, y por tanto el número de personas que pudieran estar gravemente enfermas, terminar gravemente enfermas o incluso con claras posibilidades de muerte, termina siendo tan alto que la única solución que hubo fue, digamos, frenar la actividad económica en procura de que la gente, de que no se transmitiera, porque la actividad económica es un factor muy importante de transmisión de la enfermedad, ¿no? Del virus. Pero eso no solo lo hizo la República Dominicana, sino que lo hizo el resto del mundo, una parte importante del resto del mundo, en particular los países con los cuales la República Dominicana tiene un intercambio económico muy cercano. Entonces tú tienes un doble golpe. Por una parte, tú tienes el golpe de los otros países que o sea, ellos cerraron su actividad económica, se reduce la demanda de bienes y servicios de la República Dominicana o el envío de dinero desde esos países a la República Dominicana en forma de remesa. Entonces eso representa una parte importante de la actividad económica. Por ejemplo, las remesas representan un 10% del consumo total de este país, un poquito más del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de un peso, en el caso de las remesas. En el caso del turismo, estamos hablando de que representa más de un cuarto de los ingresos corrientes de divisas de esta economía. Es el 7%, 8% del PIB, la actividad hoteles, bares y restaurantes en donde el turismo tiene un peso muy elevado. Ya, pero además también las exportaciones de zona franca y las exportaciones nacionales, ambas explican combinadas, explican más de la mitad, no cerca de la mitad de todas las exportaciones de bienes de este país. Entonces tienes un golpe externo a la actividad económica. Luego viene la propia cuarentena nacional, que termina, digamos, de matar la actividad económica de aquellos sectores que no están directamente vinculados al sector externo. Entonces tiene una paralización obligada de la economía. Y esto tiene un efecto muy grave, porque no se trata de una crisis normal, en el sentido de la crisis, digamos, normales, por así decirlo. Son crisis que se caracterizan por una reducción en la demanda y una reducción en las ventas, o una reducción del ritmo de crecimiento de producción y una reducción del ritmo de crecimiento de las ventas. En este caso no es eso. En este caso se trata de una contracción absoluta y muy grande del nivel de actividad. No se trata de que las empresas están vendiendo el crecimiento de las ventas de las empresas es menor que antes o están vendiendo un poco menos. Es que no están vendiendo del todo. Y eso está pasando por un periodo de 2 o 3 meses. Ya eso es gravísimo. Las empresas se quedan con cero ingresos. Y Sí, eso no hay el empresa que lo mundo, aguante. Pavel, ha comenzado un proceso, unos de manera más acelerada que otros, de reapertura. Aquí también.
¿Qué tú piensas de la reapertura gradual que aquí ha comenzado? ¿Se ha hecho de la manera correcta? Mira, a mí me parece que lo están haciendo aparentemente de la mejor forma que han encontrado. Yo no tengo una crítica, digamos, directa, dura a la reactivación. Yo creo que era insostenible. El mandato a paralizar era lo obligado, ¿no? Y lo que todo el mundo estaba haciendo. Pero en una economía en donde más del 50% de la población ocupada está involucrada en actividades informales, cuentapropismo, pequeño negocio, precisamente en actividades donde no hay relación con el Estado tiene menos capacidad para llegar a apoyarles, ¿ya? Pues entonces era obvio que en algún momento la orden de paralización iba a empezar a fracturarse, a debilitarse. La gente tiene de alguna manera que sobrevivir y los negocios grandes también, aunque en menor medida claramente, empiezan a sufrir y empiezan a temer por su viabilidad a largo plazo. Entonces yo pienso que el gobierno hizo lo esperable, empezar a abrir, pero con bastante cautela. Es decir, fíjate cómo se hacen 4 fases, pero además cada fase es flexible, es decir, se dice, cada fase va a durar no menos de 15 días, pero luego vamos a evaluar si esa fase se cumplió adecuadamente y si el riesgo y si los contagios no, se, no se dispararon, para luego proceder a la siguiente fase. Entonces, digamos que están atentos a que no haya rebrotes significativos y en caso de haberlo, probablemente el proceso de apertura se va a detener, cuando no posiblemente ¿Te parece adecuada la manera en que el gobierno ha asumido el subsidio sectorial, ya sea Mira, una parte de la nómina de empresa, algún dinero directo a las personas? Yo pienso que era lo que había que hacer, es lo que han hecho otros países y el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Contaba con instrumentos para ello, por ejemplo, tuvo la posibilidad de montar fases, algo interesante, una innovación en la política pública, y contaba con el CIUBEN, que es la base de datos donde está empadronado unos 8 millones de dominicanos y dominicanas en creo que más de 2 millones de hogares. Con esto, pues entonces tiene identificada la población en extrema pobreza, que ya estaba siendo cubierta con transferencias, en pobreza una parte de ella también estaba siendo cubierta con transferencias, pero además también tiene identificada población que, si bien no es pobre, es vulnerable, no está lejos de ellos. Entonces lo que hizo el gobierno fue expandir el número de beneficiarios, cubriendo a toda la población pobre, pero además cubriendo a una parte de la población que no es pobre, pero que está cerca de la pobreza, que es, digamos, vulnerable. Entonces, apoyando el consumo a través de las transferencias monetarias. Me parece que era lo correcto. Lo que pasa es que tiene 2 problemas. Primero, la transferencia fue insuficiente. Realmente, si tú tomas, en el caso de quedarte en casa, la transferencia monetaria de 5,000 pesos apenas da para una alimentación de un hogar de 4 personas por 15 días, considerando que la línea de pobreza monetaria es 2.400, 2.500 pesos. Entonces, 5,000 pesos te da para alimentar a 2 personas por un mes, o para alimentar por 15 días, digamos, a 4 personas, en una canasta muy mínima, muy básica, sin considerar ningún otro tipo de consumo necesario para una vida mínimamente digna. Sabemos que esto fue solo una compensación, es cierto que la idea no era cubrir toda la canasta. Digamos que el gobierno está contando con que la gente de alguna manera tiene otros mecanismos que complementan la transferencia. También los 8.500 pesos, que era la transferencia máxima en fase, lo que cubre la mitad de un salario medio del sector formal, probablemente de los 800,000 personas que han quedado suspendidas. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a ver cómo podríamos, como país, tratar de recuperar renglones tan importantes como zonas francas, turismo y otras industrias que son fundamentales. Vamos a la pausa. Pavel Isa Contreras, economista académico, nos está ayudando a entender la situación de la economía a raíz de la pandemia del COVID-19. Bueno, 3 sectores nuestros: uno de servicio, el turismo, zonas francas, que también de alguna manera es un servicio, ¿verdad? Aunque es una parte industrial, que generan divisas, generan empleos, y no decir de lo que se recibe, vamos a decir, neto para el país, que son las remesas de nuestra gente en diversos países, pero países que han sido muy afectados, el caso de España, Italia y Estados Unidos, los 3 principales
países desde donde vienen las remesas. ¿Cómo tratar de recuperarnos en esa parte? Lo de las remesas es más complicado, pero turismo y zona franca. Yo creo que hay muy poco, es limitado lo que se puede hacer desde el país para tratar de recuperar esos sectores, porque en el caso del turismo hay un espacio para hacer algo. Por ejemplo, ¿cuáles de las, digamos, hay todo un tejido productivo alrededor del servicio de turismo? Si bien es un turismo todo incluido, en donde la mayor parte de los servicios se ofrecen dentro del hotel, para poder ofrecer esos servicios dentro del hotel, en el modelo todo incluido, hay una red de servicios de apoyo, transporte, alimentación, diversión, servicios, actividades, en fin. Yo creo que hay algo que hacer, hay que tratar de reconstituir todos estos tipos de servicios para poner la posibilidad, para digamos, volver a poner a la oferta a disposición de los turistas. Lo que pasa es que no tenemos ninguna capacidad de hacer que vuelvan. O sea, no sabemos cuándo van a volver. Sabemos que el turismo fue la primera actividad afectada por el COVID, por el SARS-CoV-2, y será la última actividad en recuperarse, lo que todo el mundo, digamos, habla, porque va a haber una reticencia de la población a viajar por los riesgos de contagio. Entonces eso está fuera, digamos, de nuestro control. Podemos tratar de reconstituir la oferta, pero sabiendo que la demanda no está garantizada, hay muy poco que podamos, digamos, hacer en lo inmediato, ¿no? Podemos pensar en reestructurar la oferta de turismo a largo plazo, que sea turismo en hoteles más pequeños, con menos riesgo, más distribuido en el territorio. Bueno, pero eso es toda una agenda, digamos, de largo plazo por la cual hay que empujar. Luego en Zona Franca, las operaciones de Zona Franca son decisiones corporativas, las grandes corporaciones que deciden ubicar parte de su proceso productivo en la República Dominicana. Estamos hablando de corporaciones transnacionales que elaboran dispositivos médicos, productos eléctricos, textiles y confecciones, calzados. La pregunta es si esas grandes corporaciones van a volver a ubicar esas operaciones a la Tengo República entendido que las que Dominicana. fabrican insumos médicos han seguido operando, Pavel. Disminuida, pero han seguido operando. Los insumos médicos, sí, pero quería un poco para que se supiera que se trata de corporaciones transnacionales que toman decisiones, digamos, valga la redundancia, corporativas de relocalizar su producción. La pregunta es si van a continuar produciendo en la República Dominicana. Es muy probable que las de dispositivos médicos lo vayan a hacer en lo inmediato, pero no sabemos si todo este shock vaya a reforzar lo que se conoce como el reshoring, es decir, la vuelta de las corporaciones internacionales a realizar sus operaciones más cerca de su espacio vital, más cerca de su territorio o dentro de los territorios de origen de su país en busca de seguridad. O si lo que van a hacer, por ejemplo, es de hecho reforzar la relocalización en países como la República Dominicana, que están cerca de su control frente a otros territorios como en Asia, por ejemplo, o China. Entonces ahí hay un poco de incertidumbre de qué va a pasar. En mucho lo que tenemos un poco que pensar es que realmente estas corporaciones han llegado a la República Dominicana más que a largo plazo, más que como el resultado de una política activa de generación de condiciones para que atraerlas y para que se queden, ha sido más decisiones de tipo corporativo, en donde tienes un país, República Dominicana, con cero impuestos, con condiciones institucionales extraordinarias para las inversiones en ese sector, pero no tenemos una política que ancle esas inversiones, que haga que las corporaciones vean en la República Dominicana un valor agregado particular distinto del que podrían tener otros países. Hay que desarrollar toda una política para asegurar que esas inversiones sientan mucha atracción en venir y en quedarse en este país por lo que el Estado y por lo que la sociedad, digamos, y la economía le está ofreciendo frente a otras alternativas. Entonces, por eso otra vez una Pavel, inmediato habría que, son decisiones de ellos. Sí, entonces tenemos remesas, zonas francas y turismo muy golpeados. Muy golpeados. Y ya sabemos los aportes que hacen. Entonces, sí, ¿cómo pudiéramos sustituir lo que aportan estos sectores en términos de empleos y divisas? ¿Cuáles alternativas tiene el Estado Dominicano? En el inmediato no hay forma de sustituirlo. Se trata, digamos, de elementos estructurales de esta economía, ¿ya no?
No hay manera de que podamos reemplazar esos ingresos de divisas con otras actividades generadoras de divisas. Yo creo que la única manera de hacerlo es logrando crédito internacional, ojalá fuese de las instituciones financieras internacionales, que son las instituciones las cuales pueden, digamos, proveer créditos relativamente rápidos, con condiciones financieras relativamente benignas respecto a otras alternativas. En lo que estas, digamos, actividades tradicionales se retoman su curso, porque lo Regresan. que uno ¿Tú eventualmente... vislumbras una crisis de largo plazo, de Yo largo alcance? vislumbro una situación de muy bajo crecimiento en lo que resta del año y por lo menos una parte del año que viene, con niveles de desempleo muy elevados, porque no tendremos las divisas necesarias para crecer. O sea, esta economía necesita divisas para crecer, y si nuestros generadores de divisas están paralizados por razones por las cuales no tenemos control, pues entonces no hay manera de que esta economía crezca y el desempleo se va a mantener alto. Hay que recordar, para que en la República Dominicana se reduzca el desempleo, esta economía tiene que crecer por encima del 4.5%. Y yo no veo posibilidades de que esto pase si no tenemos la divisa. La única muleta para aguantar el golpe el inmediato es crédito externo. Se ha planteado Entonces, por lo que me dices, estas iniciativas del gobierno tendrán que mantenerse e incluso ampliarse. Es decir, el subsidio, la asistencia directa a los hogares más pobres, tienen que mantenerse. Probablemente, el propio gobierno de Medina ha decidido extender por un mes más los subsidios, es decir, eran 2 meses originalmente, ahora es por 3 meses, pero desafortunadamente yo no pienso que porque abras la economía domésticamente vas a tener una recuperación. Una cosa es la reapertura y otra cosa es la recuperación, y la recuperación va a depender de las divisas. Y Va a si no tardar. tienes divisas, entonces va a tardar, y por lo tanto el desempleo se va a mantener relativamente alto. Los suspendidos en el sector formal, una parte de ellos probablemente se terminen convirtiendo en despedidos de forma definitiva. ¿Ya? Porque las Bueno, empresas entonces vamos a otra parte. Si la economía no se recupera, entonces los ingresos fiscales del gobierno también se verán mermados. Pero para que me respondas esa parte, vamos a una pausa primero. La economía ha sufrido el embate de la pandemia del COVID-19 en el mundo y en República Dominicana, aunque somos un país que no es un país de alto desarrollo, entonces todavía las cosas son peores. Pavel Isa Contreras nos está ayudando un poco a vislumbrar lo que podría ocurrir. Si el gobierno, debido a todo lo que tú has explicado, ve reducir sus ingresos fiscales y necesita la plata para continuar reactivando la economía y subsidiando a los que menos pueden, ¿de dónde va a sacar el dinero? No tiene ninguna otra opción que tomar crédito. Bueno, digamos, tendría dos opciones. Yo originalmente pensaba, decía, bueno, tiene que tomar crédito doméstico o externo. El doméstico lo ha hecho, el crédito doméstico en particular está tomando dinero del Banco Central. Todo el paquete para cubrir el déficit que se ha generado, el déficit subió, estima el gobierno de que va a subir hasta originalmente a 4.5 del PIB. Eso se debe a que se cayeron las recaudaciones, pero también aumentó el compromiso. 4.5 del PIB equivale de manera 220.000, 230.000 millones de pesos. Lo que pasa es que tampoco sabemos cuál va a ser el PIB, Gustavo, ese es el problema. Pero es asumiendo un PIB como el de 2019, digamos, estamos hablando de 200 millones. O buscando plata prestada o quizá con los mecanismos de colocar bonos aquí y esas cosas. Sí, buscando plata significa o pidiendo prestado de las instituciones financieras internacionales, eso hubiese sido la opción, digamos, idónea, o colocando bonos en los mercados internacionales. La pregunta es qué tan apetecibles son en este momento los bonos. Probablemente no sean muy apetecibles por el nivel de riesgo que se percibe. Bueno, y la colocación local de bonos acá. Bueno, de hecho, más de la mitad de lo que necesitaba el gobierno para cerrar su déficit, que estimen 4.5, que yo creo que va a terminar siendo mucho mayor, más de la mitad está con fondos domésticos. Yo creo que fue interesante eso, con el Banco Central proveyendo 52.000 millones,
Me parece interesante lo que hicieron, una operación ingeniosa es emisión monetaria, Gustavo, no es otra cosa. Es dinero para la calle del Banco Central, pero en esta circunstancia, en este momento, donde no me parece que haya tantos riesgos inflacionarios, pues entonces era lo correcto. Además, habría que mantener al Estado operando, proveyendo servicios, digamos, fundamentales, el apoyo a través de fase y de quédate en casa. El tema es que eso no te va a durar mucho, porque si tú tienes al Estado gastando, haciendo lo que tendría que hacer, pero no tienes una economía que tiene las divisas para recuperarse, entonces lo ideal sería que en vez de seguir con financiamiento doméstico, que ha sido muy útil, a largo plazo tiene que venir algún tipo de financiamiento externo, algún tipo de ingreso de divisas. ¿Ya? Hay quienes plantean Sí. vender activos del Estado. Ese financiamiento externo, ¿es mejor buscarlo dónde? ¿Organismos internacionales o con gobiernos? Preferiblemente organismos internacionales, pero si no, tendría que ser colocando bonos. Estamos atrapados en una situación terrible. Todos los países están en la misma situación. Bueno, Están buscando he recursos visto, externos. Pavel, que bueno, es muy distinta la situación. Europa está tratando de manera conjunta de hacer cosas para enfrentar la crisis. Con los dos líderes de la Unión que quedan, que son Alemania y Francia, ¿verdad? Encabezando. Uno no ha visto señales en Estados Unidos, que es el líder en este hemisferio y la economía todavía más poderosa, de tratar de buscar algún tipo de solución conjunta para este hemisferio. Nosotros aquí en la región, nosotros somos parte de ERECAFTA, o no sé, el área del Caribe, ¿qué podríamos hacer para ensayar algún tipo de emprendimiento de 2 o 3 países que se puedan auxiliar uno con otro? Mira, yo pienso que la epidemia, la pandemia digamos, sorprende a los países de la región en un momento muy bajo de su nivel de integración y de diálogo al más alto nivel. La región está fracturada, los espacios regionales están muy debilitados, pero eso no significa que no sea urgente e importante retomar, digamos, esos espacios. Yo pienso que obviamente nuestra prioridad primera es Haití. Haití, yo pienso que es un país muy vulnerable a nosotros en primera instancia, porque somos el país con más casos en toda la región y ellos son, por lo menos hasta el momento, lo aparenta, por supuesto que el problema de la falta de prueba, el país es uno de los países menos afectados. Entonces ellos son muy vulnerables a la influencia negativa de la enfermedad desde la República Dominicana, pero una vez se instala en Haití, nosotros volvemos a ser vulnerables nos volvemos vulnerables a ellos. Entonces el entendimiento con Haití me parecería, digamos, fundamental, pero sabemos los problemas, las dificultades que siempre han habido en los diálogos binacionales. Además, es un mercado importante para nosotros también. Claro, Haití es un país que debería ser estratégico en términos de cuidar relaciones políticas y de cuidar relaciones económicas. Y ahora en este caso los temas de salud, pues sí, siempre han sido temas de medio ambiente y de seguridad en la frontera, sin duda. Luego, pero ya más allá de ahí, digamos, aparenta más complejo. Incluso nuestros, digamos, países más cercanos políticamente, que son los países de Centroamérica, ellos mismos están tremendamente divididos, con Nicaragua por un lado, El Salvador por el otro, y luego el resto, digamos, que parecerían un poquito más alineados en sus preocupaciones respecto al COVID, pero tampoco es que estén actuando necesariamente de manera muy unificada. Entonces, yo veo difícil el espacio, digamos, el espacio de cooperación regional. Estados Unidos está en su propio marasmo, ¿no? Con un conflicto político, pero al mismo tiempo una incapacidad de liderazgo encabezado por Trump de entender y de responder adecuadamente a la dinámica. Brasil va en la misma dirección. Entonces, yo siento que el entorno internacional está bastante árido como para lograr cooperación. Y eso es terrible, porque necesitamos las alianzas internacionales, en particular también en el caso de Estados Unidos, una visión hacia la región que le permita que tenga una actitud positiva en los organismos financieros internacionales, que al final serían una de las tablas de salvación para la recuperación, el financiamiento. Si Estados Unidos no está en el barco diciéndole al fondo, sí, yo estoy de acuerdo, vamos a proveer crédito a los países en desarrollo de manera amplia, difícilmente se pueda lograr eso, ¿no? Y parece que Estados Unidos Entonces, está muy Pavel, sí. aquí tenemos también un proceso electoral. El gobierno que venga de esas elecciones, sea que se quede el partido oficialista en el poder o la oposición, tendrá en su mano tremenda situación.
Claro, y de hecho el gobierno actual aparentemente la impresión que da es que en términos fiscales está pensando hasta el 16 de agosto, porque la idea de que el déficit va a aumentar al 4.56% del PIB y 200 y tantos mil millones de pesos, y las acciones que ha tenido, ha implementado, aunque inteligentes, se han limitado a actuar para cerrar esa brecha y no pensar más allá de agosto en términos de la recuperación de la cantidad de dinero que el Estado va a necesitar a manejar para yonkear, por decirlo coloquialmente, esta economía. Me parece que está siendo una visión relativamente corta, limitada. No sabemos que está actuando, tocando puertas y preparando el terreno para la nueva administración. La nueva administración se va a enfrentar a un problema fiscal muy grueso, muy severo. Sí, y tendrá que buscar dinero urgentemente para poder responder a la necesidad, y además dinero preferiblemente en dólares, porque es lo que le va a permitir a esta economía cerrar la brecha fiscal que va a aumentar hacia finales de año, inicio del año que viene, pero al mismo tiempo dotar a la economía de las divisas que necesita para volver a crecer en lo que el turismo, la zona franca y las remesas se recuperan. Muchísimas gracias, Pavel. Es un grandísimo honor siempre conversar contigo y aprender sobre estos temas de la economía que son tan importantes. Pavel Isa Contreras, economista, académico, estuvo con nosotros en A Partir de Ahora. Ustedes, amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.